sobre la problemática de los maestros. ¿Por qué? Yo les mencionaba antes de la crónica que hay un gremio, la FENATE Perú, el gremio de Pedro Castillo y por supuesto del ministro actual de Educación, Carlos Gallardo. Ellos son dirigentes de la FENATE Perú, un sindicato que fue legalizado por Iber Maraví, algo que fue un hecho totalmente ilegal, rompiendo toda la ley de Organización Internacional del Trabajo y además muy cuestionado por ser el organismo fachada de Sendero Luminoso, porque muchos de sus dirigentes en diferentes regiones habían firmado el planillón para exigir la liberación de Abimael Guzmán. Esto no es un invento, esto no es un señalamiento subjetivo ni una opinión. Son personas que habían firmado no solo la existencia del partido político Movadef, sino además exigían la liberación de un terrorista sanguinario como lo fue Abimael Guzmán. Ellos, al mismo tiempo, también participaban en este grupo FENATE Perú, que era el organismo que lograron finalmente inscribir y que hoy ya es partido nacional, que va en camino a ser inscrito como partido magisterial, el partido de Pedro Castillo. Pero en medio de ambos fuegos, del FENATE Perú y del SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, que también están yéndose a la huelga, van a salir a las calles el día 28 de noviembre, tenemos la Federación de Maestros del Perú, que es la FEMAPE. Y estamos aquí con Sonia Meléndez, que es la presidenta de la FEMAPE, y con Mateo Villegas, que es asesor de la FEMAPE, para poder explicar qué sucedió ayer en el examen nacional de los maestros, porque esta prueba, la evaluación pública magisterial de los maestros, prácticamente fue solicitada por la FENATE para que sea anulada, para que ya no exista. ¿Esa es la situación? Por supuesto que sí. Muy buenos días, Claudia. Realmente muy agradecidos a nombre de la Federación de Maestros del Perú, conformado por sindicatos regionales de maestros contratados, netamente contratados. Aquí no hay nombrados en nuestro gremio. Ustedes son más de 180.000 maestros contratados que están buscando a través de la prueba, la evaluación de la carrera magisterial, ser nombrados. Sí, somos alrededor de 185.764 a nivel nacional. A nivel nacional contratados. Pero aparte hay otro grupo también grueso de maestros que esperan ser contratados, que no alcanzaron ser contratados en el Estado. Y entre ellos tenemos a cerca de 100.000 profesores que están sin contrato. Sin contrato, y pero están enseñando en las escuelas. Todos ellos sí están enseñando en las escuelas, algunos no. Quiero decirle, ¿no?, que entre ellos, este micrófono está un poquito... Está perfecto, ahí te escuchamos. Bien, quiero decirle, ¿no?, en ese sentido, somos 185.764 profesores contratados, pero al mismo tiempo hay cerca de 100.000 profesores que también son no contratados, están esperando. Entre todos nosotros somos alrededor de 283.282 profesores contratados y no contratados, que aspiramos un nombramiento, una estabilidad laboral. Todos nosotros aspiramos eso. Y en medio de ese fuego, justamente acabo de decirlo, Claudia, que hemos sido vulnerados con respecto a lograr ese nombramiento, ¿no? Hemos rendido un examen el día de ayer, la cual ha sido voceado a nivel nacional por todas partes, y lamentamos mucho, una vez terminado el examen, muchos hemos regresado a nuestras casas y oh sorpresa, nos damos la sorpresa de que la prueba ya había sido filtrado antes de ayer por la tarde. Y esta prueba, lamentablemente, de los maestros fue filtrada, pero ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la prueba de que este examen magisterial, este examen de carrera pública magisterial fue filtrado? Es que aparece en grupos de WhatsApp de los maestros, grupos de maestros de hace 3 días. Entonces, ¿no? De antes de ayer. O sea, sí, ¿con qué fecha tenía esta filtración de la prueba? Yo llegué a casa alrededor de las 4 de la tarde. Ayer. Llego a casa
y, oh sorpresa, ya había pasado 19 horas. O sea que fue filtrado un día antes del examen. Un día antes del examen. Como aproximadamente 10 horas antes para que alguien vaya, se prepare, copie todas las respuestas y rinda su examen. Exacto. Pero vamos a escuchar el audio para que se entienda la situación en la que los maestros hoy están. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación mandó un comunicado. Vamos a poner primero el comunicado para poder entender qué es lo que ha explicado el ministro Gallardo, el dirigente de la FENATE Perú. Precisamente ellos han señalado en este comunicado que en efecto se pidió la intervención de la Fiscalía. Dice: el Ministerio ha iniciado las investigaciones correspondientes y solicita la intervención del Ministerio Público para deslindar la comisión de cualquier hecho que empañe la transparencia de este concurso, toda vez que el Minedu, las maestras y maestros participantes serían los principales afectados si se hubiera producido algún delito. O sea, está corroborando que existe no solo el audio, no solo el chat, no solo la conversación entre maestros, sino además que se habría filtrado el examen y que obviamente el Ministerio Público tiene que intervenir, la Fiscalía tiene que intervenir, porque esto no solo es un delito, sino además atenta contra la ley de carrera pública magisterial. Una ley precisamente, y esto nos lleva a pensar y a preguntarnos, ¿no? La suspicacia siempre está allí. Precisamente la FENATE Perú es el gremio, es el grupo, el organismo que siempre quería eliminar la ley de la carrera pública magisterial, ¿o no? ¿Eso es lo que ellos empujaban de alguna manera? Evidentemente la ley de reforma magisterial tiene muchos defectos. Puede ser mejorada. Cierto, sí, puede ser mejorada, pero a ser verdad, la ley de reforma magisterial también ha sido aprobada así a caballazos entre gallos de medianoche por el señor Ollanta Humala en el año 2012 sin la autorización de los profesores a nivel nacional. Y es más, hemos salido en huelga el 2003, el 2007, el mismo 2012, debido a que ya se voceaba, ¿no? Ya en el 2003 con Toledo, ¿no? De que esta reforma magisterial estaba en camino. Y lo cual afectaría los derechos de los profesores. Entendemos que esta ley, Sony, entendemos que esta ley tiene que ser mejorada, pero lo que sí tiene que ocurrir es que tiene que haber una evaluación nacional, una evaluación anual. Evidentemente, quiero aclarar. Y esta evaluación anual no se puede ver perjudicada. Lamentablemente, las evaluaciones anuales no regulan el verdadero potencial que tiene el Magisterio Nacional. Una prueba no puede ser un indicador general de que un profesor está netamente preparado, por razones obvias de que se ha convertido en un vicio estas acciones que justamente ayer hemos sido testigos. Se ha hecho esto y siempre se ha presumido a lo largo de todos estos años donde se han rendido este tipo de exámenes. Y lamentablemente nadie ha denunciado, nadie podía hacer nada porque no habían pruebas. También están diciendo que ahorita no hay pruebas. Un Facebook no puede probar. Vamos a escuchar el audio porque sí es un elemento de prueba y que la Fiscalía tiene que investigar, por supuesto. No sé qué sabes al respecto de las pruebas de evaluación que desde ayer ya se han estado rendiendo. Y justo acabo de ver en un grupo WhatsApp que tengo, de instituciones así a nivel nacional, ¿no? Ahí mencionan que desde anoche han estado ya, ¿quién quiere la prueba? Así. Y mandan una foto incluso ahí la desarrollada. Entonces lo que se escucha aquí es a un maestro decir: sí, tenemos la prueba, está desarrollada, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esto sí sabotea el examen de los maestros, el examen anual. O sea, ¿qué es lo que ustedes han conversado entre su gremio? Hemos tenido una asamblea ayer entre los dirigentes regionales de las distintas bases y la verdad que hemos acordado de algún modo hacer protestas, hacer escuchar nuestra voz a lo largo de las regiones, porque esto ya es demasiado. Con esto ya el vaso ha rebasado. Lamentablemente el ministerio se está lavando las manos con el INEI. Entendemos que el INEI ha participado en esto. También es parte de este proceso.
y como parte de este proceso, también es una parte, ¿no?, que también refiere a la culpabilidad quizás. Lo mismo podemos presumir también el mismo Ministerio de Educación, porque nuestros empleadores son los del Ministerio de Educación, no el INEI. Quien ha preparado la prueba son el Ministerio de Educación, creo que no el INEI. Y quien ha contratado al INEI es el Ministerio de Educación. Y en esto recae la responsabilidad directa al mismo ministro de Educación, a quien se le ha pedido inclusive días antes, día martes de la semana pasada, se ha hecho un pedido, 17 puntos en nuestro pliego de reclamos. Dentro de ellos está el punto número 17, donde pedimos que los cuadernillos de preguntas se nos haga entrega, se nos permita llevar nuestros cuadernillos. Pero ellos dicen que no, aducen que no, que han dispuesto que no se puede llevar nadie el cuadernillo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué cosa esconden detrás de esos cuadernillos? ¿Qué cosa esconde el Ministerio de Educación para no permitirnos llevarnos nuestros cuadernillos de preguntas? Señor Mateo, y quiero también, preguntarle un hecho puntual también, porque... Quiero también recalcar acá. Sí. He presentado un documento el día viernes, ya en vista que me dijeron que no podían respondernos, entonces por el ministro Gallardo no los quiere recibir. No nos quiere recibir, evidentemente, porque a pesar de que hemos hablado el 11 de octubre con él, nos había prometido conversar, dialogar el día 13 de octubre, pero oh sorpresa, de ahí nunca hemos podido. Quiero preguntarle, señor Mateo, ¿por qué el cambio de posición del ministro Gallardo? Ustedes lo conocían antes como una persona que participaba en las jornadas de lucha de ustedes, de las protestas. Si bien es cierto, él pertenece a la facción del FENATE Perú, en algún momento se han tenido que juntar todos los maestros, ¿no? Buenos días, Claudia. Primero quiero empezar puntualizando el tema de lo que usted empezó, la ilegalidad, se quiere decir, porque de la participación o la licencia que tiene, o en todo caso el ROPS que tiene ahorita en este momento FENATE Perú, porque de acuerdo al artículo 11 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Perú, están prohibidas las organizaciones sindicales a participar como organizaciones políticas, y más aún ahora que sabemos que la FENATE Perú está intentando ser un partido político, el partido magisterial. Exacto. Entonces, el ministro de Trabajo, por impulso de oficio, debería quitarle el registro de organización sindical de servidores públicos a la FENATE Perú. Ahora, es la ministra de Trabajo, Bexy Chávez, que por supuesto también es de la FENATE Perú, también es del grupo de Pedro Castillo y del señor Gallardo. Eso entendemos que eso no va a ser. Más bien, cuando se instalaron en el poder, Iber Maraví inscribió el sindicato automáticamente al tercer día de haber tomado el cargo. Y claro, pero creo de que más que una burla, están totalmente llevando a una situación de inconstitucionalidad o de ilegalidad todo su gobierno, porque el sector de educación es parte del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, creo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tendría que actuar de esta manera. Creo que ahí habría pues un conflicto de interés, porque ahora, él en su opinión, ¿hay una politización del sector de educación aquí? Totalmente, es evidente. Es evidente. ¿Cuál es lo grave que esto ocurra? Porque hemos visto incluso videos en donde maestros de diferentes zonas, yo he sido testigo de 3 videos, en donde se ve a una maestra prácticamente inculcar política a los niños, diciéndoles que Pedro Castillo es un hombre trabajador, es un hombre honrado, y atacando a otros candidatos políticos. Pero al margen de los otros, esto que se vio es peligroso, que la manipulación de las mentes de los niños esté en manos de sectores tan radicales, tan politizados y tan de defensa a ultranza. Claro, o sea, tanto a nivel universitario como la educación básica regular está prohibido, pues, no politizar, ideologizar, usar la cátedra o usar el espacio del docente, del maestro, del educador para inculcar ideología, ¿no? Por eso. Entonces, lo que tú decías, que no podría ser politizado, que no puede ser participación política directa. Y es para cualquier organización sindical, no solamente en el tema gremial del magisterio. Cualquier organización sindical está prohibida, pues, a dedicarse a temas exclusivos en política,
Sonny, ¿hay una manipulación del sindicato a favor de Pedro Castillo, a favor de este gobierno? Porque hay una lucha que se entiende perfectamente que ustedes quieren mejorar, reevaluar, reorganizar, y eso lo tienes a través de un proyecto de ley que ya se ha presentado en el Congreso de la República. Pero quiero preguntarte, ¿hay una manipulación del sector del magisterio a favor de este gobierno? Podríamos presumir que sí. ¿De qué manera puedes ver tú que ocurre esto? Claro, de la forma en que ya se están haciendo planillones para inscribir a un partido político magisterial, evidentemente está liderado por integrantes de FENATE Perú, ¿no? O ex integrantes, no lo sé. Ya nos hemos divorciado de ellos ya el año pasado por razones de una, digamos, traición que hemos sufrido, ¿no?, por parte de la FENATE Perú en contra de un proyecto de ley que nosotros habíamos preparado luego de tantas veces haberse aprobado este proyecto de ley en diversas asambleas nacionales. Claro, para que se entienda, para que entendamos el proyecto. ¿Qué ocurrió? La FENATE Perú se aprovechaba de que muchos maestros, dirigentes regionales de otros pueblos, de otras comunidades, de alguna manera se apoyaban en ellos, ¿no? Se apoyaban en ellos en las diferentes jornadas que ellos tenían de protesta, de marchas, de lo que ellos podían organizar, ir a los congresistas, al Congreso de la República, preparar este proyecto de ley. Ellos respaldaban este proyecto de ley, pero una vez, oh sorpresa, que la FENATE Perú, a través de Pedro Castillo, llega al gobierno, ahora desconocen este proyecto e incluso han separado a maestros que no son de su misma ideología política. Vale decir, la ideología y defensa también del Movadef, de Sendero. Incluso yo misma he leído muchos chats de maestros en donde se discutía temas de el cuerpo de Abimael Guzmán. ¿Eso era un tema que debían discutir los maestros? ¿El cuerpo de Abimael Guzmán, si se incineraba o no se incineraba? O sea, quiero entender que la jornada de lucha del magisterio es una cosa y la politización y el uso de los maestros para eso es otro tema. Lamentablemente se han mezclado temas que nosotros como gremio rechazamos categóricamente, porque nosotros somos maestros que abrazamos la libre e independencia política. Como debe ser. Como debe ser, y lo decimos en nuestros propios estatutos. Nosotros defendemos la independencia política de cada uno de nuestros integrantes de nuestros gremios, y no podemos mezclar una cosa con otra, lo político con lo gremial, porque estaríamos entrando ya en el tráfico de intereses. ¿Qué pasa con el proyecto de ley? ¿Por qué ahora el ministro Gallardo no lo toma en cuenta? Porque los ignora, no los recibe. Esto ya no le compete al ministro Gallardo. No, pero ustedes han pedido reunirse con él para que puedan sí, hemos pedido reunirnos con él para poder avanzar con un conjunto de temas de lucha que tenemos nosotros. Uno de ellos es la transparencia en las evaluaciones de la prueba única nacional. Otro de ellos fundamental es que los maestros nombrados no ocupen una segunda plaza, porque ellos están amparados por el artículo 128 del reglamento de la ley de reforma. Lamentablemente se han hecho así a espaldas de los maestros. Han aprobado ese tipo de normas que están por debajo de la Constitución política para beneficiar a un grupo de profesores nombrados. Lo que se entiende de esto es que los maestros nombrados, que ya tienen su sueldo, que ya tienen sus horas específicas de enseñanza, ellos tienen además doble sueldo, porque ellos también, pese a que son nombrados, postulan por otra plaza. Así es. ¿Eso ocurre? O sea, ha ocurrido, y esta vez en este proceso de nombramiento, o este proceso de examen, evaluación para el nombramiento, se han presentado cerca de 5.000 profesores nombrados. Quitándole las plazas a otros. Evidentemente queriendo ocupar la plaza de profesores que están esperando. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para poder hablar de lo último de esta crisis en el magisterio. Vamos a terminar de entrevistar a Sonny Meléndez y a Mateo Villegas. Ellos son dirigentes del Frente de Maestros del Perú, para poder denunciar la Federación de Maestros del Perú, el FEMAPE, para denunciar lo que ellos quieren, cuestionar el tema del examen que tuvimos ayer,
escandaloso examen estuvo plagado de una serie de hechos irregulares que ya la Fiscalía tiene que intervenir. Señor Mateo, ¿qué es lo que usted quiere decir con respecto al examen de la carrera pública magisterial? Primero, que ya es evidente, todos los ciudadanos han conocido lo que sucedió el día de ayer y la nulidad de esta prueba, porque han habido pues actos ilegales, fraudulentos. Que el ministro de Educación, Gallardo, sea consciente que él es el responsable político, que renuncie, que el Ministerio Público intervenga esto, porque estamos viendo, pues, ¿no? O sea, lo que sucedió ayer es más que un escándalo, ¿no? A nivel político. Y una cosa, que tampoco se puede perjudicar a los más de 100.000 maestros que en este momento están sin contrato, y al anularse este examen, automáticamente volverían a darse un año más de contrato los 185.000 maestros, pero acá hay una cosa muy importante, que aparte de los 185.764 maestros contratados actualmente, hay algo de 27.000 maestros más que son los que tienen inconstitucionalmente, ilegalmente, que son maestros nombrados y tienen un segundo contrato, artículo 40 de la Constitución Política del Perú. Entonces, que estas 27.000 plazas, que intervenga también el nuevo ministro, quite estas plazas a estos maestros que tienen ilegalmente por segunda vez y se lo otorgue a estos 100.000 maestros que están ahorita sin contrato, porque se perjudicarían, ya que no entrarían al cuadro de mérito y el siguiente año se quedarían sin contrato. Sonia Meléndez, el peligro que están sucediendo ahora en los maestros por no solo la intervención política, la manipulación y además la preferencia política del ministro Gallardo hacia la FENATE Perú. Hemos visto ingresar a personas del Movadef, hemos visto ingresar a dirigentes de este grupo defensor de Abimael Guzmán al Ministerio de Educación. Bueno, respecto a las cuestiones políticas, nosotros no queremos inmiscuirnos en sus temas políticos, pero eso sí, que actúen correctamente referente a los maestros contratados en cuanto a nombramientos y contratos. Lo que dice el compañero Gallardo, el compañero Mateo, es cierto, totalmente cierto. Nosotros rechazamos categóricamente de que sigan existiendo dobles contratos y asimismo también una segunda plaza a un profesor nombrado. Asimismo también rechazamos categóricamente las contrataciones directas que de algún modo vulnera el artículo 55 de la ley de reforma, donde se habla pues de la meritocracia. Estamos hablando de la meritocracia y se está vulnerando ello. No hay meritocracia, hay contradicción de parte del Ministerio de Educación con las contrataciones directas a becarios. Y se presume que muchos becarios son hijos de funcionarios públicos del Ministerio de Educación, como lo fue en el año 2017, se descubrió, fue un escándalo esto, que el hijo de la propia exministra Marilu Martens estaba dentro de la becta 18. Y eso mismo, esa praxis, se repite, se da. Así es. Gracias, Sonia Meléndez. Gracias, Mateo Villegas.